Hoy vamos a trabajar el repaso del tiempo verbal presente simple. Vamos a trabajarlo en todas sus formas: positivo, negativo, preguntas y respuestas cortas. Lo importante primero es familiarizarnos con los pronombres personales. I significa yo. You significa tú o ustedes. He, él. She, ella. It, eso se utiliza para objetos y animales. We, nosotros. They, ellos. La regla más importante del presente simple es que cuando tenemos he, she o it, o sea, tercera persona del singular, al verbo le voy a tener que realizar el agregado de s o es para poder conjugar. I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. He works, él trabaja. She works, ella trabaja. It works, eso trabaja. We work, nosotros trabajamos. They work, ellos trabajan. Por lo tanto, solo con estas tres personitas vamos a hacer el agregado en el verbo. Cuando trabajamos en negativo, pregunta y respuesta, tenemos que hacer la suma de auxiliares. Los auxiliares del presente simple son dos: do y das. Do se utiliza con las personas I, you, we y they, y das con he, she o it. Para la parte negativa, el auxiliar va a estar agregando el not para poder negar. Puede utilizarlo de manera larga, do not, o de manera corta, don't. Lo mismo con el auxiliar does. Puede utilizar does not o, en contracción, doesn't. Por lo tanto, I do not work, yo no trabajo. You don't work, tú no trabajas. He does not work, él no trabaja. She doesn't work, ella no trabaja. It doesn't work, eso no trabaja. We don't work, nosotros no trabajamos. They do not work, ellos no trabajan. Ahora, si nosotros observamos, el agregado de la ES está en el auxiliar, por lo que el verbo no lleva ningún agregado. En positivo, al verbo le agregábamos la S. En negativo, no le agregamos nada. ¿Por qué? Porque la ES ya se encuentra en el auxiliar. Para preguntar, utilizamos la inversión del orden, por lo que primero vamos a poner el auxiliar y luego la persona, quedando do I work. Trabajó, yo trabajo. Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do they work? Lo mismo, solo con estas tres personas vamos a utilizar el auxiliar does con el agregado de es. Y esa es nunca va a ir en el verbo porque ya la tengo en el auxiliar. Para respuestas cortas, que las respuestas cortas son las respuestas que utilizamos a las preguntas que inician con auxiliar. Si una pregunta inicia con auxiliar, por ejemplo, ¿Do you live in Moreno?, la respuesta va a ser corta, Yes I do o No I don't. Si la pregunta empieza con una WH, que lo vamos a ver en otro video, la respuesta deberá ser larga. Para respuestas cortas con sí, vamos a utilizar yes, coma, la persona y el auxiliar que le corresponda a la persona. Yes I do, yes you do, yes he does, yes she does, yes it does, yes we do, yes they do. Para negar vamos a utilizar un doble negativo, teniendo un no al principio y un not al final, que puede estar en contracción con el auxiliar. No, I do not o no, I don't. No, you don't. No, he does not o no, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. No, we do not. No, they don't. Negativo. He doesn't works está incorrecta y he doesn't work está correcta. ¿Por qué? Porque acá tengo el auxiliar, por lo que el verbo no va a llevar la S. Preguntas. Does she works? Incorrecta. Does she work? Correcta. ¿Por qué? Misma razón. El verbo no va a llevar la S porque lo tengo en el auxiliar. Esa es la primera parte de la gramática. Después de la gramática estuvimos viendo
las keywords, que son palabras que nos demuestran que estamos utilizando el tiempo verbal presente simple. Keywords son palabras claves. Entonces, tenemos keywords to identify the simple present tense, palabras clave para identificar el tiempo presente simple. If you find the following keywords in a sentence, it means that the actions are taking place in the present. Si encuentras alguna de las siguientes palabras clave en una oración, significa que las acciones están tomando lugar en el presente. Tenemos, por ejemplo, always, que significa siempre, each, cada, por ejemplo, she goes to play football each Saturday. Ella va a jugar fútbol cada sábado. Every, todos, every day, todos los días, every year, cada año, every week, cada semana. Daily, diariamente o a diario. Generally, generalmente. Occasionally, ocasionalmente. Often, a menudo. Once a day. Acá tenemos los adverbios de frecuencia largos, que son cuántas veces por cuánto tiempo realizamos una acción. Once significa una vez y lo podemos combinar con day, week, month, year, cualquier opción. Entonces, once a day, una vez al día. Si nosotros queremos decir 2 veces al día, vamos a utilizar la palabra twice, con la misma combinación. Twice a day, twice a week, twice a month. Y a partir de 3 veces vamos a utilizar 3 times. La palabra times después del número. Por ejemplo, 3 veces, 3 times. 4 veces, 4 times. 5 veces, 5 times. Y vamos a agregar cada cuánto. Once a day, twice a day, 3 times a day, 4 times a day. Rarely, raramente. Seldom, significa más o menos lo mismo. Sometimes, a veces. Usually, usualmente. Esto nos sirve para identificar en qué tiempo estamos hablando. Continuamos con la primera ejercitación de presente simple. Acá tenemos que elegir la palabra correcta o la opción correcta que ingrese dentro de la oración. La primera oración dice Daddy to work every day. Y tenemos 2 opciones. Daddy goes to work every day o Daddy go to work every day. Si nosotros nos fijamos, tenemos que ver a qué equivale la persona. En este caso, Daddy significa papi o papá. Entonces, va a ser he, va a ser equivalente a la persona he, por lo que correspondería el verbo con es. La opción correcta sería goes. La segunda, por ejemplo, John, que significa él, lo mismo. Al significar él, necesito el verbo con el agregado de la es o la s. En este caso sería plays. El 3 tenemos la persona we, nosotros. No es tercera persona del singular, por lo que el verbo iría sin cambios. We brush our teeth every day. Cuarto, some read a story book every night or some reads a storybook every night. Some, en este caso, equivale a la persona él o ella, por lo que vamos a necesitar el agregado en el verbo para poder conjugar. En este caso sería reads. Monkeys, acá tenemos un tema. Cuando hablamos de animales solemos decir eat, pero cuando es uno solito, cuando son muchos, utilizamos el pronombre they para ellos o ellas. En este caso, monkeys está en plural, por lo que correspondería utilizar la persona they. Monkeys loves bananas or monkeys love banana. En este caso, al ser they, va a ser love. Voy a dejar para que realicen en el cuaderno 6, 7, 8, 9 y 10. Tienen que escribir la oración con la opción que elijan. Con eso terminaríamos la primera parte de la ejercitación. Algo muy importante para trabajar también son las spelling rules, las reglas gramaticales del tiempo verbal presente. Con la mayoría de los verbos vamos a hacer el agregado de la S. Por ejemplo, el verbo live, al estar conjugado en tercera persona del singular, pasaría a ser lives. Sit, sits. Stay, stays. Si el verbo terminara en consonante más Y, cambio la Y por I latina y luego agrego ES. Try, tries. Curry, curries.
Notemos que la Y ya no está más, la intercambiamos por una I latina y le agregamos ES. Después, los que terminarán en S, Z, CH, X, ES, le vamos a agregar la ES, al igual que los que terminarán en O, como go and do. Miss, Mrs, bus, buses, coach, coaches, fix, fixes, go, goes, do, does. Estas son las reglas gramaticales con las que trabajamos en el libro que estamos usando. Ahora vamos a la segunda ejercitación. Muy bien, siguiendo un poquito con lo que estábamos trabajando recién, vamos a completar este ejercicio. Escribimos oraciones afirmativas utilizando el verbo que está entre paréntesis. Mary and I go to the cinema every Friday. Primero pensamos a qué equivale esta persona. Mary y yo. Mary y yo equivale a nosotros. Equivale a we. Por lo que el verbo no va a llevar ningún agregado. En ese caso, como no va a llevar agregado, correspondería escribir el verbo puro, normal, que en este caso sería go. Mary and I go to the cinema every Friday. Claudia and her friends equivale a ellos. Tampoco tengo que agregar nada al verbo, por lo que el verbo have permanecería have. En este caso, el verbo queda igual. My brother Peter. Acá tenemos un cambio. Mi hermano Peter. Esta persona equivale a he, que significa él. Entonces, sí tengo que hacerle un agregado al verbo. El verbo termina en o, por lo que le voy a tener que agregar es. Quedando, my brother Peter does karate 3 days a week. Acá tenemos once a month, every Friday, 3 days a week. Estas palabras son las que vimos recién en los keywords, que nos indican que el tiempo que vamos a usar es presente simple. Mr. Dean, señor Dean, en este caso también equivale a he, por lo que tengo que conjugar este verbo. Acá tenemos un tema con el verbo que voy a conjugar. Tengo que conjugar el verbo to be. ¿Qué pasa cuando conjugo el verbo to be? Yo no puedo escribir bees. Bees está incorrecto. Tengo que conjugarlo en sus tres formas. Am, is o are. Dependiendo qué persona tengo. Am lo voy a utilizar, por ejemplo, con la personita yo. I. Solo con la personita yo. Después, is lo voy a utilizar con las tres personas del singular en tercera persona, que son she, he, it. Por lo que is va a ser correspondiente a she, he, it. Y por último, are lo voy a utilizar con las demás. En este caso quedarían para are, you, we y they. Esas son las conjugaciones del verbo to be. Entonces, en este caso, el señor Dean, como es él, que es he, va a corresponder ponerle is. Mr. Dean is a baker. El resto de estas las van a completar también de tarea. Ahora vamos a trabajar un poquitito más con el negativo, para que tengan la idea de cómo seguir resolviendo. Vamos a hacer 2 o 3 del negativo, 2 o 3 de preguntas y las demás quedan para poder practicar. Para escribir oraciones negativas dijimos que tengo que poner el auxiliar más el verbo. El auxiliar, do o das, agarrado del not para que esté la negación. Y el verbo siempre va a ir puro, ya que si tenemos que usar una ES, la vamos a tener en el auxiliar. My brother. My brother equivale a he, porque es mi hermano. Entonces, el auxiliar que voy a utilizar acá es doesn't. Doesn't.
porque es el auxiliar does con el agregado del not. Doesn't. Recordemos que no hace falta que lo achique, que lo contraiga. Puede usar does not. Pero como ya la hoja es chica, vamos a utilizar su forma en contracción. My brother doesn't, y el verbo lo voy a poner tal cual. My brother doesn't like. Sheena es un nombre de mujer, por lo que equivale a la persona she, mismo auxiliar. Sheena doesn't, y el verbo tal cual, live. Sheena no vive. Ahora, por ejemplo, en el tercer caso dice my parents, mis padres. Mis padres equivale a la persona they. La persona they no lleva agregados. Entonces, yo acá tendría que poner don't. Pero, si miramos, dice not be. Not be. Lo que significa que necesitamos la conjugación del verbo to be para negativo. Aprendimos recién que el verbo to be se conjuga de 3 maneras: am, is o are. Ahora tenemos que ver cómo vamos a hacer el agregado del not. Am, cuando nosotros le agregamos el not, queda am not. No tiene contracción. Is, cuando nosotros le agregamos el not, lo podemos contraer como isn't. Isn't. Esa E en realidad está solo en la pronunciación. Isn't. Y are, cuando nosotros le agregamos el not, va a quedar en contracción como aren't. Aren't. Entonces, estas serían las 3 formas de decir el verbo to be en su forma negativa. Am not, isn't, aren't. En este caso, como mis padres corresponde a ellos, ellos va a ser del verbo to be are, así que en este caso sería aren't. My parents aren't lawyers, they work in a school, sorry. Los trabajadores de mi escuela, my school workers, lo mismo. Son muchos, corresponde a they. Pero acá ya podemos utilizar el auxiliar. El auxiliar es do, porque es ellos. Do. ¿Qué le agrego a do? Le agrego el not. Don't. Ahora, ¿qué me falta agregar? El verbo que tengo acá. Do. Acá voy a tener una repetición del do. Un do corresponde a auxiliar y el otro do corresponde a verbo. My school workers don't do the homework on time. Georgia, nombre de mujer, vamos a necesitar el auxiliar para ella, que va a ser en este caso doesn't, y después el verbo tal cual, doesn't cook. Very well. She wants to have some cooking lessons. Georgia no cocina muy bien. Ella quiere tomar clases de cocina. Y así continuamos con los negativos que restan en el punto 6, 7, 8, 9 y 10. Por último, vamos a mostrar cómo resolvemos algunas de las preguntas. Escribimos interrogativas utilizando do o das y los verbos entre paréntesis y las respondemos. Primero ubicamos el pronombre personal. En este caso, el pronombre personal es you. Para you voy a utilizar el auxiliar do. Do you like to? Verbo puro, no agrego nada. Do you like to go to the movies? ¿Te gusta ir a ver películas? Y acá tengo que responder con una respuesta corta, que en este caso sería, por ejemplo, yes, I do. Sí, vamos hoy. En este caso, no nos guiemos por el your, porque es muy similar a la persona you. Your más lo que le sigue es la totalidad de la persona. Your mother es tu madre, que equivale a she, por lo que este auxiliar va a ser does. Does your mother? Verbo. Y acá el verbo lo tenemos que poner sin la ES o sin la S, porque ya la tenemos en el auxiliar. Does your mother read the newspaper today? Yes, she does, for example. Sí, ella lo hace. O no, she doesn't. ¿Sí? Vamos a terminar acá las preguntas
de tarea. Y con esto completamos la parte más compleja de la gramática. Ahora vamos a pasar a los recursos interactivos que trabajamos en el día de la fecha. Primero vamos a trabajar con una actividad propia. Muy bien, acá tenemos una actividad. Activity, choose the right option. Elegir la opción correcta para ver luego el puntaje que tenemos. Esto es un texto de comprensión súper simple y cortito. This is Matthew. He is 14 years old. He is tall and slim. He has got short, dark hair and big brown eyes. He can't play football, but he can play basketball very well. He is in a team called Bulldogs. His favorite thing is his phone. It's dark blue. His favorite food is pasta. Matthew's father is a taxi driver, and his mother is a nurse. Matthew is a very happy boy. He is always at the park with his friends and schoolmates. How old is Matthew? This is Matthew. He is 14 years old. We have to choose 14. Is Matthew short? He is tall. So, he is not short. He is tall. Can he play football? He can't play football. No. Y tenemos que completar hasta el final. Una vez que completamos, vamos a poner verificar respuestas. Y ahí nos va a dar el total que nos sacamos. En este caso, como solo tengo 3, un 30% está correcto. Ese es el primer ejercicio. En la clase de hoy trabajamos con Wordwall. Y estuvimos trabajando varios ejercicios interactivos para que puedan elegir la opción correcta. Estos ejercicios también van a ser enviados para que puedan tener el link y poder practicar. Por ejemplo, este primer ejercicio nos va a dar a elegir una palabra para completar una oración. La oración puede estar en pregunta, en afirmativo. En este caso, por ejemplo, es un interrogativo, una pregunta. La persona que estamos utilizando es she. Tenemos que elegir la opción correcta. Do, does, is. En este caso, does. Does she work? Va a pasar a la segunda ronda de 10 rondas totales. Mr. Jenkins, el señor Jenkins, correspondería a persona he, por lo que necesitamos un agregado en el verbo. Este verbo tiene ch para finalizar. Todos los verbos terminados en ch necesitan ser conjugados con un agregado de es, no s, por lo que en este caso sería teaches. Si nosotros tenemos una respuesta que está incorrecta, nos va a marcar como respuesta incorrecta y en el total nos va a salir. Por ejemplo, my friends. Si yo no presto atención a esta S, voy a utilizar studies, porque mi amigo estudia. Pero esta S pluraliza la persona, por lo que son mis amigos. Corresponde persona they, así que el verbo nos lleva agregados. Es importante que prestemos mucha atención al pronombre personal que estamos usando para no errar en la opción que elegimos. Does your grandpa, tu abuelo, in a shop, en una tienda, works, workies? En este caso, sabemos que tiene que tener un agregado. ¿Con qué termina? Con K. Solo voy a agregar la S. No. Eso lo haríamos si fuera en afirmativo. Pero estoy en pregunta. Si estoy en pregunta, la ES ya está en el auxiliar, por lo que voy a utilizar work. Ahora, para que les muestre cómo sale, si sale mal, voy a elegir cualquier otra opción. Voy a elegir esta. Entonces, en el puntaje final les va a aparecer una incorrecta, ¿sí? Vamos a dejar acá la actividad para que ustedes puedan terminar. Pero antes quiero mostrarles esta que es un error muy común. Has es la conjugación del verbo have para she, he, it. Have es el verbo tener y haves no existe. No lo podemos conjugar de esta manera. Pero cuando nosotros leemos mi papá, sabemos que corresponde a he. Entonces creemos que es este con un agregado de s. No, el verbo have es
Has para she, he o it, have para I, you, we, they. Por lo que en este caso sería has. Ese fue el primero que trabajamos. Trabajamos varios ejercicios de esta página para que los chicos puedan hacer todas las preguntas. Esta modalidad juego, es importantísima para los más peques porque les sirve para poder trabajar de una manera más dinámica. Este es por tiempo, esta barrita que está acá nos indica el tiempo que tenemos para cada respuesta. She, por ejemplo, tercera persona del singular, va a necesitar un agregado. Entonces, drink no va a poder ser, tiene que ser drinks o drinkies. Al terminar con K, solamente debo agregarle S. She drinks. Vamos a poner la opción y aparece si es correcta o incorrecta. Ahora les voy a mostrar una incorrecta para que vean que aparece con una cruz. Cada respuesta correcta va sumando puntos, ya que es una modalidad juego para tener un puntaje al final. Por ejemplo, la segunda pregunta que tenemos acá dice he. It's, it, it is. Lo mismo, al ser he, el verbo va a tener que tener un agregado. En este caso, el agregado, como termina con T, sería its. Pero vamos a poner la incorrecta para que vean cómo se marca una respuesta incorrecta. Se va a marcar con una cruz roja. Vamos a la tercera y después les muestro lo último que realizamos en el día de la fecha. Pregunta número 3. He always his wallet when he goes out. Forgets. Termina con T. Entonces, como la persona que tengo es he, no importa que abajo tenga un we. Este go está conjugado para este we, pero el verbo que tengo que poner acá tiene que estar conjugado para este he. Entonces, forgets. He always forgets. Muy bien. Después de los puntajes, que se pueden omitir los puntajes si queremos que los pasen más rápido, podemos omitir los puntajes y llega un momento en el juego en el que aparecen las cartas. Esta es la bonus round. Tenemos que elegir, las van a girar y las van a mezclar y tenemos que elegir una carta que en lo posible nos dé mucho más puntaje para que nuestro puntaje sea mejor. Entonces tenemos que elegir una carta. Por ejemplo, voy a elegir esta. Me da 200 puntos extra. Y después siguen 3 preguntitas más y así sucesivamente hasta que se termina el juego. Entonces, esto es lo último que realizamos en la clase de hoy con respecto a material didáctico. Para que tengan una idea, todo esto compone el tiempo verbal presente simple. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final.